Bueno, pues la primera es su nombre completo. Mi nombre es Sergio Alejandro, casi no lo utilizo el Alejandro, para que quede pues ahí de sorpresa posteriormente, pero mi nombre es Sergio Alejandro Rodríguez Bonilla. Ok. Lugar de certificación, dónde se graduó y con qué especialización corriente. Ok, mira, yo estudié la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nayarit. Estudié la maestría en psicología clínica en el Instituto Superior de Estudios de Occidente, igual aquí en Nayarit. El doctorado en salud mental, igual aquí en Nayarit. Hice la especialidad en psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico de Occidente en Guadalajara, que aquí me queda en corto. Y tengo la certificación en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Sigmund Freud de México, con sede acá en Guadalajara. Okay. Bueno, hizo una tesis. Un chingo, no solamente una. ¿Nos puede platicar un poquito de el tema de alguna de ellas? Por ejemplo, es que yo trabajo en el Seguro Social y en el Seguro Social soy docente y director de tesis de la residencia de medicina. Entonces, todo aquel que quiere hacer una tesis y que le interesa el área de la salud mental, se acerca conmigo y me elige como tutor, ¿no? Para ayudarle una dirección, porque quieren mezclar algo de medicina familiar, algo de urgencias, algo de medicina interna con salud mental, y ellos son los que me eligen a mí usualmente como su director de tesis. Yo de medicina, yo no le entro, pero sí he aprendido algunas cosas interesantes. Pero mías, de mi autoría, hay una que me gustó mucho, que fue sobre depresión y correlacionada con el control metabólico de pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Entonces, lo que yo encontré en mil datos, ¿qué fue lo que hicimos? Aplicamos inventario de depresión de Beck y a todos los pacientes que eran 80, todos los que iban a esa clínica, a todos les solicitamos nuevos estudios de laboratorio clínico de sangre para medir el potasio, el fósforo, la urea, la creatinina, varios elementos que tenían que ver tanto con la alimentación como con la función renal. Para eso es la creatinina y la urea. Y el potasio, el fósforo y otros dos niveles séricos que no recuerdo, que tienen que ver con la alimentación. Entonces encontramos lo siguiente, que las personas con depresión, que tenían depresión, eran personas que tenían menos de 2 años en tratamiento hemodialítico, que van de 2 a 3 veces por semana a que les hagan la hemodiálisis. Entonces, los que tenían menos de 2 años eran personas que tenían de depresión moderada a depresión mayor, pero eran las personas que estaban mejor controladas metabólicamente que las personas que tenían más de 2 años en tratamiento de hemodiálisis. Las personas que tenían más de 2 años, más de 3 años en adelante, estaban más descompensadas en su control metabólico, en sus niveles séricos, y eran personas que ya no tenían depresión. ¿A qué conclusión llegamos? Durante los primeros 2 años, tú cambias tu estilo de vida completamente, de tener tus días de lunes a domingo libres para ti, a pasar a ir al seguro social
2 o 3 veces por semana, dedicarle de 2 a 3 horas a estar encerrado, a que te hagan la hemodiálisis, y durante los primeros 2 años, pues estás viviendo un duelo por la pérdida de la salud. Entonces, te deprimes y cuando de recién te dan el diagnóstico, las personas cuidan más su alimentación. Es decir, cuidan, y además de que la falta de apetito es uno de los síntomas de la depresión también. Entonces, no consumen tantas cosas que les hacen daño. Entonces, por eso estaban mejor controlados, porque tenían depresión y todavía existía algo que llamamos conciencia de enfermedad. Estaban muy conscientes de eso. Personas que tenían más de 3 años en adelante ya no tenían tanta conciencia de enfermedad. Entonces, ya querían que tomarse una cervecita, una Coca-Cola, carnes rojas, fumar. Ya no sentían que les hiciera tanto daño, aunque sí les hacía daño. Por eso estaban peor controlados metabólicamente. Vamos a poner un ejemplo, como lo del COVID. Al inicio, todos encerraditos en casa. Había mucha conciencia de la enfermedad. Posteriormente, cuando ya nos enfadamos de estar encerrados, ahora ya todo el mundo anda en la calle y cree que con solo traer el cubrebocas ya cumplió. Pero seguimos en la calle, ya no hay conciencia de la enfermedad, por eso hay mucho contagio. Es lo mismo que pasó acá. Ya no se hace conciencia de que estoy enfermo renalmente, entonces vuelvo a consumir esos alimentos que me hacen daño. Esa es una de las tesis que estuvimos trabajando en el Seguro Social. Ok, súper interesante, la verdad. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. ¿Nos puede contar alguna experiencia que lo motivó a estudiar psicología? Inicialmente, yo quería estudiar filosofía. Era lo que yo quería estudiar inicialmente. Pero yo ya trabajaba, yo entré a trabajar al Seguro Social desde los 18 años en el área de intendencia. A mí me tocaba barrer y trapear baños y pulir pisos y toda la cosa, ¿no? O sea, en la talacha, del de abajo. Entonces, dije, bueno, si estudio filosofía, ¿de qué carajos me va a servir en el Seguro Social? Digo, ya tenía un trabajo. Ya tenía un digital, ¿de qué carajos me va a servir? Entonces la opción me cambió por medicina, con la finalidad de estudiar neurología o psiquiatría. Pero la verdad, yo soy una persona muy asquerosa, no me gusta ver tripas ni nada de eso, entonces inevitablemente iba a pasar por un internado y un servicio social donde iba a entrar a quirófano en medicina y a ver cosas que para mí no son agradables, para mí no lo son. Entonces, dije filosofía, medicina, dije, hijo, entré en una controversia. Entonces, a darle que revisé en la universidad, perdón, No, reviso no se preocupe. las otras carreras de mi universidad. Y bueno, me encuentro con la carrera de psicología, comienzo a revisar las materias, que eran materias que se me hacían a mí muy interesantes por el nombre, que algunas me dieron psicofisiología, me dieron morfología, me dieron unas, dije, como que esta carrera combina materias como de filosofía y medicina, dije. Dije, y aparte el Seguro Social tiene psicólogos. Vámonos. Y cuando comencé a estudiarla, no, hombre, me enamoré por completo, ¿no? Dije, fíjate cómo, pero yo lo veo más del aspecto filosófico, siempre lo quise ver así. Aunque estamos en una parte del área de la salud, pero yo lo quería ver filosófico, ¿no? O sea, por esa parte. Y sí, cuando empiezo a estudiar a Víctor Frank, a Freud, a Carl Jung,
a Skinner, a todos esos, digo, no hombre, pues psicología, le atiné, es aquí, definitivamente. Entonces, ese fue el motivo por el que estudié psicología. Ya una vez que me adentro más en la carrera, estudié la maestría en psicología clínica, no tanto porque yo la hubiese querido estudiar, porque era un requisito del cual me estaban solicitando a mí en el IMSS, que fuese tener además de la licenciatura, la maestría en psicología clínica. Era requisito, así tal cual. Entonces, la maestría que estudié era enfocada totalmente a cognitivo-conductual. Ahí fue donde yo me di cuenta que cognitivo-conductual a mí no era algo que me agradaba, no era algo que se me hacía demasiado fácil. Y yo lo pensaba, para mí se me hacían como una receta de cocina que se tiene que llevar, y dije, y ya. Y como mi obsesión por la filosofía era el sujeto pensante, el sujeto que analiza, el sujeto que reflexiona, dije, eso no lo tiene cognitivo-conductual. Dije, no. Entonces veo las otras áreas de la psicología y ¡pum! Me topo con psicoanálisis. No, hombre, me pone a pensar demasiado. Dije, psicoanálisis. Entonces estudio psicoanálisis y entre más estudio, más ignorante me doy cuenta que soy, y cada vez más quiero más y más y más. Y ya me di cuenta que se me va a acabar la vida y no voy a terminar de estudiar. Entonces son muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano es más que una conducta observable. El ser humano es toda esa imaginación que le permite moverse y tener una conducta observable. Hay algo más allá de la conducta que observas, y es el pensar. Es lo que nos diferencia de los animales, pensar. Porque si tú te basas solamente en la conducta observable, pues prácticamente yo estoy hablando con un cavernícola que solamente trata lo que ve. Es como que si yo me voy al parque, a la plaza de armas, y aviento yo un puñado de arroz, y vienen las palomas y nada más observo cómo se mueven. Las palomas, digo, pero el ser humano es más que eso, es más que una pinche paloma y una rata de laboratorio. Es mucho más que eso. El ser humano, pues piensa, quiero pensar que pensamos. Entonces dije, algo mueve al sujeto, algo lo mueve. O sea, esta máquina que tienes adentro de la cabeza, que es el cerebro, pues por algo está. Si no, ¿para qué chingados desarrollamos el lóbulo frontal? Antes del lóbulo frontal, ahí tenemos al neandertal, que ese sí por puro instinto actuaba y se organizaba, solamente para tragar, para tener sexo y para defecar, y ya, para eso. Entonces, dije, no, nosotros tenemos lóbulo frontal y es donde se rige la personalidad del pensamiento, nuestro criterio, y eso es lo que hace el ser humano. Entonces, ese fue el motivo porque estudio psicología, estudié la maestría y me enfoqué posteriormente al psicoanálisis. Ok, bueno, la siguiente es, ¿cuáles son las limitaciones que enfrenta su corriente en comparación a las otras? ¿Cuáles considera? Si es que considera alguna. Si lo hablamos de forma económica, pues hay la limitación es que no toda la raza tiene para pagar un análisis de 2, 3 años para empezar. Esa sería una limitación de que no todo el mundo tiene el acceso. Ahora, si la gente pregunta limitaciones respecto a lo que aborda o el tiempo que se lleva a tratar a una persona en psicoanálisis, hay mucha gente muy pendeja y quiero y quien me escuche, psicoanálisis es un tratamiento muy largo. No hay peor pendejada que esa. ¿Por qué? Porque yo lo primero que me pregunto es,
¿Largo para qué? ¿Un tratamiento largo para qué? ¿Para quién? En el psicoanálisis no estamos a favor de la cultura de la inmediatez. Y tu vida no cabe en una hora, por más rápido que la quieras decir. En el psicoanálisis nos damos a la tarea de escuchar activa y asertivamente todo lo que el individuo tiene que decir, todo, y comenzar a hacer nuestro análisis con todo lo que tiene que decir, porque muchas personas acuden a psicoterapia no por una pendejada que les pasó la semana pasada, sino por chingaderas que ahora, que como decimos popularmente, venimos arrastrando desde hace muchísimos años, desde hace muchos años. ¿Cómo quieres que yo te trate en chinga por vicios que tienes durante 30 años? Entonces, todo aquel que ustedes escuchen que digan, el psicoanálisis es una terapia tardada, es una gran estupidez. ¿Por qué? Porque nosotros sí nos damos a la tarea de escuchar activa y asertivamente al ser humano sin interrumpirlo, sin limitarlo, sin coaccionarlo, sin ponerle límites al sujeto, todo lo que tiene que decir y que tiene que hablar de sí mismo y comenzar entre ello a ver dónde está la patología y qué lugar le vamos a dar a la misma. Y todavía tenemos que respetar el tiempo que el paciente necesita para voltear a verse a sí mismo y reflexionar sobre lo que le ocurrió y tratar de ponerlo en su lugar. Un ejemplo de esto es el más clásico que te puedo decir. Es el más clásico que te puedo decir. Una mujer que tuvo un padre alcohólico y una madre sumisa, existe la gran posibilidad de que esa mujer, en lo que nosotros llamamos compulsión de repetición, en la vida adulta vuelva a repetir el escenario donde ella tenga un comportamiento sumiso y tenga una pareja alcohólica con la cual exista violencia. Entonces nosotros nos damos a la oportunidad de que a esa persona hacerla reflexionar para que no vuelva a repetir lo que ya se vivió. Es lo que el cognitivo conductual lo llamará patrones de conducta. Es lo que lo llamarán de otra forma. En psicoanálisis se le conoce como compulsión de repetición. Repetir el pasado con la finalidad de volverlo placentero. Si antes dolió, ahora mi objetivo es repetirlo, pero ahora con el objetivo de poder ya tratarlo y poderme volver dueño de ese pasado y ya por fin estar en paz. Limitante el del psicoanálisis, yo diría la gente que a veces no lo puede pagar, pero como tratamiento yo no diría que hay limitantes. Yo diría que hay cosas urgentes que tal vez se tendrían que atender en algún momento. Como por ejemplo, si hay un paciente que a mí me dice, me urge que me atienda, ¿sabes qué? Pues aquí yo no soy urgencias. Mi tratamiento es ambulatorio. ¿Qué significa eso? De citas programadas. En ningún lado dice que yo soy urgenciólogo. En ningún lado dice que yo atiendo intervención en crisis. No, yo me especialicé en psicoanálisis y esto es lo que yo ofrezco. Entonces, si hay un paciente con intento suicida, ¿sabes qué, mi amor? Llévate a tu pareja a una sala de urgencias, que lo estabilicen, que lo trate psiquiatría, y ya después de que lo saquen de todo su pinche pedo, ahora sí, ya me lo mandan para ver por qué le están pasando todas esas pendejadas por la mente, para ver por qué está tratando eso. Entonces, limitantes, te diría que no existen, sino ubicar en cada situación al paciente.
Pero hay mucho psicólogo que se la quiere dar de todólogo o de chingólogo, de que todo se la sabe y cree que todo lo tiene que atender. No, a mí mi secretaria me dice mucho. Ay, habló un nuevo paciente que le urge que lo atienda. Le digo, a todos les urge. Yo no soy urgencias. Que sepan que yo no soy urgencias. Yo soy un tratamiento ambulatorio. Es tu cita programada y sobre la marcha. O sea, ubico yo bien la realidad de lo que estudié. Ok, bueno, ahora nos puede platicar un poquito de cómo es el procedimiento cuando un paciente acude a un psicólogo clínico. Te voy a decir el procedimiento del psicólogo clínico, que yo en lo personal no lo utilizo porque me baso al psicoanálisis. Y mucho paciente se va decepcionado en la primera sesión porque el paciente en la primera sesión lo que quiere es ser escuchado. Entonces, el psicólogo clínico hace una gran estupidez desde mi punto de vista. Entrevistar al sujeto sobre cosas que al sujeto no le interesa ser entrevistado. Entonces, como no se tocó lo que el sujeto quería hablar, se va decepcionado y ya no vuelve. ¿Por qué? Porque quiere seguir a fuerzas tu protocolo de la entrevista psicológica. Cuando muchas cosas de la entrevista psicológica, el paciente ni siquiera lo quiere hablar. Entonces, el protocolo es, aplicas tu tablita de tu entrevista psicológica, tú llevas lo que se te pega tu chingada gana y no escuchas al paciente y el paciente se va decepcionado de ti. Ese es el protocolo. Si no se va decepcionado de ti, llega en una segunda sesión y ahora sí en la segunda sesión, porque te tomó tiempo entrevistarlo, ahora sí hablas de lo que quieres con el paciente. Elaboras un programa como que si fuese una planeación de preescolar o de primaria de los pasos que se tienen que dar y cuáles son los resultados esperados. Lo cual se me hace una gran estupidez. ¿Por qué? Porque no todo paciente piensa igual. Y no todo paciente reacciona igual a las recetas de cocina. Entonces, aunque yo tenga un resultado esperado, tengo que aplicar también pruebas de lo que me imagino que le está pasando al paciente, pero se le nota al paciente que está súper deprimido. ¿Para qué necesito aplicar un inventario de depresión a un cabrón que está llore y llore y llore y te está diciendo que se lo está cargando la chingada? Y, ay, le voy a aplicar a usted una prueba de depresión. ¿Para qué chingados? Lo estás viendo deprimido. O sea, ya desde ahí. Y cuando él solito te empieza a decir cuáles son sus síntomas, pues cumple con los criterios de depresión. Bueno, el psicólogo clínico tiene la obsesión de medir todo. Tiene esa obsesión de medir todo. Entonces, en esa obsesión te aplico un inventario de depresión, una escala de Hamilton, o hay otros más atrevidos que hasta el MMPI se lo quieren aplicar en ese rato. O sea, lo que sea. Pero de una vez te digo, tú aplicas una prueba y al siguiente día esa prueba ya caducó. ¿Por qué? Porque el paciente al siguiente día ya siente otra cosa. Obvio, la prueba te da una dirección. La prueba te da una dirección, te da un rumbo. ¿Ok? Pero siempre, estamos hablando de comportamiento humano, es subjetivo, siempre está mutando. Entonces, no hay prueba que te diga, así es la personalidad de alguien. Sería muy ingenuo decir que en una prueba mides la personalidad. No, te da un aproximado de que más o menos cómo es la raza, pero no tal cual como es alguien. Entonces, pero sí tienes que aplicar algunas evaluaciones para saber, tener un diagnóstico para llevar un rumbo y del cual tú te mides a ti mismo, no tanto al paciente, para saber si tu tratamiento ha estado teniendo los resultados esperados, que tú estás esperando, no que el paciente está esperando. Me ha tocado conocer pacientes que dicen, fui con fulanito de tal, que sé que es psicólogo clínico, y dice, no, ese cabrón me preguntó lo que él me quería preguntar y no tanto de lo que yo quería hablar. ¿Qué hago?
Entonces, después llevas tu protocolo, haces tu expediente y dices, bueno, esta es la evaluación de tal paciente. El psicólogo clínico sí se basa al DSM-5, sí tiene criterios de evaluación para el DSM-5 y el psicoanálisis no. El psicoanálisis, quien se da la oportunidad de leerlo, te das cuenta que el psicoanálisis tiene su propio lenguaje, tiene sus propios diagnósticos. Es la gran diferencia. Solamente aquel que se aventura a leerlo sabrá cuál es esa diferencia. Bueno, la siguiente es, ¿qué impacto ha tenido el psicoanálisis en su vida cotidiana? Uy, hay ocasiones, la mayoría, que me enfado. Y te voy a decir, al inicio, todo el mundo al inicio, y más cuando quiere diagnosticar a todo el mundo. A todo el mundo quiere diagnosticar. Este está pendejo y este más. Esto y tal otro, ¿no? O sea, hay cosas que obviamente ni con psicoanálisis quitamos. El psicoanálisis, cómo ha impactado en mi vida personal. Al inicio quieres analizar todo, hasta por qué tu novia se echó un pedo en ese momento, ¿no? ¿Y por qué en ese momento y no en otro? ¿Por qué tenía que ser en ese rato? ¿Y por qué la pesta tanto? Y todo lo que quieras, ¿no? Entonces, al inicio estás muy apasionado, pues vas saliendo de la carrera, estás emocionado. Pero ya después dices, ay, chingue su madre, yo por esto vivo, por esto me pagan y ya no quieres analizar nada, porque no, pues que me paguen, ¿no? Pues yo de esto vivo. Entonces ya dejas de analizar a todo el mundo después. Y créeme, a estas alturas de mi vida, yo ya salgo del consultorio y lo que menos quiero es estar analizando gente. Y no, porque no es solamente estar sentado y escuchando al otro, es estar sentado y prestándole mucha atención. Y es un trabajo que es cansado mentalmente. Entonces yo salgo de la consulta y la chingada, yo lo que quiero hacer es comerme unos tacos, ir por una hamburguesa y un refresco, caminar un ratito, despabilarme. Y los fines de semana, créeme, lo que menos pienso es en psicoanálisis, en el consultorio. No, no, no. Me ha ayudado el psicoanálisis a mí a tratar de ver que la vida es solamente una, nada más. Y si te enfocas a estudiar solamente una cosa, va a ser muy aburridísima. El psicoanalista es un historiador. Se va mucho a la historia de la persona, pero también el psicoanálisis también se caracteriza mucho porque los psicoanalistas estudian mucho la historia del psicoanálisis. Nombre y apellido y todo lo que esté conectado, dice, mira, aquí, por aquí, por aquí. Pero estás obligado también, déjame decirte lo siguiente, y te quiero poner un caso sobre eso. Estás obligado a estudiar historia universal, gastronomía, sobre la Segunda Guerra Mundial, filosofía, un poquito de medicina, psicopatología, filosofía, creo que eso ya lo repetí. Es más, te tienes que poner a estudiar hasta un poquito de ingeniería. ¿Por qué? Aquí te va un caso. Atendí un caso, esto va a ser rapidito, atendí un caso en alguna ocasión de un chico que apasionado de la filosofía, casualmente, súper apasionado de la filosofía. Este chico era, da gusto conocer ese tipo de gente. Era un chico extremadamente gracioso, extremadamente gracioso. Te contaba sus tragedias a manera de chiste y era muy gracioso, muy gracioso. Ese cabrón, ¿cómo me hacía reír? Pero demasiado. Yo dije, cabrón, ¿vino a terapia o a darme un show de stand-up este güey?
O sea, era demasiado gracioso, pero el ser demasiado gracioso era una forma de resistencia para que yo no le diera la terapia. Era una forma de resistencia. Dije, no, este cabrón me hace reír para que no le haga preguntas que le duelen. Entonces, el chico te contaba sus tragedias de una forma, no sé, era imposible no reírte. Los gestos que hacía, era muy dramático, era muy... Y era una sesión donde yo sentía que él iba a darme a mí risoterapia, ¿no? Dije, ay, cabrón, este cabrón puede conmigo, ¿no? O sea, este güey me está ganando. Dije, me está ganando. Y luego yo soy bien risueño, que por todo se ríe. También, no, hombre, pues el niño le hacen risueño y le hacen cosquillas. No, hombre, es una resistencia del tipo. Ahí te va. El sujeto totalmente frustrado por su familia. Totalmente frustrado por la familia. Nunca, cuando tocamos el tema de la pareja, tocamos el tema sexual, inmediatamente, ¡pum!, un bloqueo y me cambia el tema por otro, así, abruptamente. Dije, va por aquí. Y le pregunto, y él me hablaba de libros que en 2, 3 días se los terminaba, ¿eh? Y tanto así que él me los platicaba y mames, y a veces llevaba libros que me enseñaba. Y este sujeto sabe demasiado, ¿no? Sabe demasiado. Bueno, uno de los vicios griegos en los tiempos de Platón y Aristóteles es que personas de ese calibre, como Platón, Aristóteles, Sócrates, eran personas que tenían derecho a muchas cosas por su aportación a la humanidad. En aquel entonces, aquí es donde estás obligado a conocer el contexto histórico de la filosofía también. En aquel entonces, como ahora hay fisicoculturistas y que ahora mucho hay concursos de belleza para la mujer, en aquel entonces lo que se admiraba no era la belleza de la mujer, sino la belleza del cuerpo masculino. Se admiraba mucho. Que muchos de ellos eran homosexuales. Muchos, la gran mayoría. Entonces, este tipo de personas que te estoy mencionando, filósofos, tenían su derecho, era un derecho, a tener obviamente su casa, su esposa, sus hijos y a su jotito como un premio, como un premio. Así se veía en la antigua Grecia. Y tenían a su muchachito musculoso, bonito y todo, con el cual lo podían penetrar, le podían hacer lo que quisieran, tenían relaciones sexuales, pero en aquel entonces se veía como un premio, como una distinción, como que si, no sé, te dan una mención honorífica o algo, Platón, te toca un joto, ¿no? Algo así. Te toca esto, te toca un muchachito. Entonces, cuando tocamos el tema de la pareja, este chico y yo, ¡pum!, se detenía. Me lo cambiaba abruptamente y me lo cambiaba por chistes. Parte del problema era que este sujeto tenía problemas con su padre, pero no, el tipo no me sabía definir muy bien por qué. Se quejaba, mi padre es muy machista y homofóbico. Y dije, este chico es homosexual y se refugia en la filosofía. Le pregunto, ¿hace cuánto tiempo fue tu última pareja? Ya hace como 4 años. Yo no le puedo decir a alguien, oye, ¿eres homosexual? No, 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 no. Se le pregunta de otra forma. ¿Cómo se llamaba tu pareja? Como queriendo y no. Se hacía para atrás y dice, José Luis. Ahí está. El problema es que este chico, hay un problema de homofobia en su familia y él no puede decir que es homosexual.
tienes que conocer de muchas cosas. Tienes que conocer muchos contextos. ¿Cómo iba a saber yo que la filosofía estaba asociada también de alguna forma a la homosexualidad? Por el contexto histórico de cuando de los creadores, de aquellos pensadores, y cómo era el sistema político y los derechos de aquel entonces. Este chico obviamente lo sabía, y su refugio era ser intelectual. Al ser intelectual, intelectualizaba y racionalizaba su homosexualidad. Era su escape para poderse sentir libre. ¿Te das cuenta? Está padre, ¿no? Sí, súper Siguiente pregunta. interesante. Wow. Bueno, por mi parte, pues ya fue todo. Ahora sigue mi compañera Ale de hacerle preguntas. Ok, Ale. Ok. Bueno, a raíz de todo lo que nos ha platicado, de un poco de sus casos, como es este chico que básicamente era su mecanismo de defensa, de cierta forma, y también, por decir, también dentro de todo esto, ¿y qué motivos de consulta son los más frecuentes que usted, pues, digamos, interviene? Los corazones rotos. Ay, son los que más me llegan. Ay, hay algunos tan de película que hasta yo digo, ¿por qué te hicieron eso? ¿No? Porque hay personas muy buenas, hombres y mujeres muy buenos, muy buenas, que digo, no se merecía esto esta persona. No. El principal motivo de consulta, si le quieres poner una etiqueta, no va a venir en el DSM-5, pero es un corazón roto. Esa es la mayor motivo de consulta, al menos donde yo vivo. Ya cuando te adentras en la patología te das cuenta, obviamente, que hay codependencia, que existe tipos esquizoides, que existe un tipo de amor enfermizo, celotipia, todo ese tipo de cosas. El motivo número uno, obviamente hay depresión, la persona siente que se lo está cargando la fregada, obviamente. Entonces, yo diría los corazones rotos. Esos son el principal motivo de consulta, que te puedo decir que de 10, 7 son por ese motivo. Sí. No ¿Vale? creo que nada más allá donde viva, me imagino que es en general. En o sea, todos pues, lados. sí, pues Sí. todos estamos, digamos, de cierto modo, pues expuestos a lo que llamamos amor. Entonces, Sí. pues digamos, Es que aquí te va, ¿eh? El amor es no, olvida eso. Lo voy a decir de otra forma. okay. La forma de amar es la principal causa de patologías en las personas. ¿Por qué? Porque un dependiente cree que se tiene que entregar demasiado para que lo amen. Un narcisista siente que no tiene que entregar nada para que lo amen. Un paranoico siente que todo el mundo, que tiene que cuidar a su pareja de todo el mundo para que lo amen. Un esquizotípico siente que tiene siente que no tiene que hablar con nadie para que su pareja lo ame. Un obsesivo compulsivo siente que tiene que tener todo en orden y limpio para que su pareja lo ame. Entonces, la forma de percibir el amor es lo que genera ciertas patologías. La forma de percibir el amor. Pero ¿dónde se crea la forma de percibir el amor? En la familia. Por eso los psicoanalistas estamos obsesionados
con la infancia y la familia del sujeto para saber cómo lo enseñaron a amar. Porque de eso dependerá la forma en cómo vaya a enfermar. ¿Ok? Perfecto. Por decir, hay personas, es una pregunta, hay personas que tienen ciertas patologías en su forma de ver el amor, se puede decir, que se pueden combinar al mismo tiempo. Sí, se le llama comorbilidades, pues. Hay personas que se psicotizan y que además, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, el tema principal que le genera ansiedad, imagínate que se le intensifica, llega a un punto donde, ¡pum!, se puede psicotizar y además de psicotizarse, por ejemplo, un obsesivo compulsivo, entre más suciedad ve, más gérmenes siente que hay en su cuerpo, se comienza a psicotizar. ¿Qué es psicotizar? Que se empieza a salir de la realidad, por lo tanto, tiene que comportarse como un obsesivo y posteriormente, si entre más siente que es menos dueño de la situación, ¡pum!, se le bota la canica y de repente se vuelve irracional y por completo se vuelve violento. Entonces, son las comorbilidades que puede tener. Por ejemplo, una de las comorbilidades más comunes es que la depresión casi siempre va acompañada de la ansiedad. Es muy común. Entonces, hay que conocer. Una vez me dijeron, yo estaba en el Seguro Social, en el área de quimioterapia, y me dijeron, oye, Sergio, tal paciente, fulanita de tal, tiene depresión, trátasela. ¿Estás güey? ¿Cómo crees? Me dice, no, no, o sea, no se lo puedo quitar, ni psiquiatría se lo va a quitar. ¿Por qué? Pues la causa de su depresión es el cáncer. Tiene cáncer. Si yo quito la depresión, no quito el cáncer. Pero si se quita el cáncer, se quita la depresión. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita un médico que tenga tacto y que le pueda dar buenas noticias al paciente sobre su diagnóstico y que va a mejorar. Esto es lo que necesita. No necesita terapia. Necesita un médico que sepa dar, que tenga tacto para dar noticias y que le haga sentir esperanza de que va a mejorar. Y te puedo decir que eso va a generar que el paciente descanse. Y la angustia, la ansiedad, la preocupación, el miedo va a ir desapareciendo con eso. No necesita terapia en esa situación, para nada. Necesita un médico humano. Eso es lo que necesita. Entonces, hay que saber identificar qué es lo que vamos a tratar. Porque a veces nos mandan, si trabajas en una institución, te mandan a tratar cosas que no tienes que tratar tú. Para nada. Entonces, no, es que le den bien el servicio y con eso. ¿Sale? Sí, perfecto. Como creo que mencionó de que nos quieren ver como un todólogo en cuestión de, tú puedes aliviar todo, no sé. Eres Exacto. psicólogo, ¿no? Exacto. Ahí es donde tú tienes que delimitar tu trabajo y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. No sé qué quieres. ¿Quieres que le diga a una persona que tiene cáncer que se ponga feliz? Es pendejo, le digo al que era mi director. Digo, yo no puedo hacer eso. A ver, ve tú, cabrón. No, pues el psicólogo eres tú. Soy psicólogo, cabrón, no mago para quitarle un sentimiento a esta persona. O sea, güey, tiene cáncer. ¿Te das cuenta? Le digo, o sea, ¿qué cosa te puede... ¿Cómo vas a hacer alguien con cáncer y bien feliz? Güey, no se puede eso. También ubícate en la realidad, ¿no? O sea, también a veces hay psicólogos que cometen cada estupidez que creen que ni ellos se ubican en la realidad sobre lo que tienen que tratar. Ni ellos se ubican en la realidad. Digo, no mames, o sea, el mejor profesional o profesionista es aquel que reconoce sus limitaciones. Ese es el mejor profesionista. Yo llego hasta aquí. ¿Por qué? Porque lo demás ya le toca a la oncóloga,
Lo demás ya le toca a la enfermera, lo demás ya le toca a trabajo social. Yo no puedo hacer lo que le toca a otras personas. ¿Vale? Perfecto. Y bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, en general, ¿qué aprendizaje es el más importante que le ha dejado su carrera? A nivel, pues, digamos, profesional. ¿Qué aprendizaje? Ajá, ¿qué aprendizaje es el más importante que usted ha aprendido alrededor de, pues, de toda su trayectoria que lleva como psicólogo? Dos cosas. No tomarme nada personal. Nada personal. Estamos hablando de aprendizajes personales. Ok. No tomarme absolutamente nada personal. Y dos, no esperar absolutamente nada de nadie. Pero nada. Nada de nada de nada. Espero mucho de mí, pero de los demás nada. ¿Por qué? Porque cuando alguien llegue y me dé algo, quiero mejor tomarlo como una bonita sorpresa de que alguien llegó a otorgarme algo, a dedicarme tiempo, a dedicarme una canción, a dedicarme un libro, a dedicarme lo que sea. Cuando no esperas nada de nadie, todo es una sorpresa. Y así la vida se hace más bonita. Cuando te la pasas esperando todo de todo el mundo, te la pasas frustrado porque no te dan lo que quieres. Entonces, dos cosas. No tomarme nada personal de nadie, ni siquiera de alguien que llegue en mi cara a decirme, eres un pendejo, porque yo no, ni madres, este güey se está proyectando y es algo no me está diciendo a mí, se lo está diciendo a su padre. Le represento la autoridad de su padre. Entonces se lo está diciendo a su papá, a mí no. Entonces, no tomarme nada personal y no esperar nada de nadie. Ah, y una tercera. Disfrutar cada detalle de la vida. Del de un café en la mañana, del de sentir el aire fresco cuando caminas por un parque, del sentir la velocidad cuando vas en un coche y sientes el aire, disfrutar la lluvia, disfrutar los truenos de la lluvia, estar acostado en una hamaca, disfrutar tranquilamente la comida, disfrutar cada momento. Eso es lo que me ha dejado mi carrera. Y a nivel profesional, ¿nos podría platicar algo? Aunque sea una cosa. A nivel profesional, me ha dejado que soy un principiante en todo. Por eso siempre hay más libros que leer. Entonces me ha permitido saber que no sé nada. Aquí es donde aplica, yo solo sé que no sé nada. Entonces me catalogo a mí mismo ahora como un curioso. A ver, ¿qué hay? A ver, este libro de qué es. A ver, échamelo. ¿De qué trata? A ver esta película, a ver esto, a ver tal cosa. Profesionalmente me ha ayudado a darme cuenta que no todo es mediante psicoanálisis, sino desde la cultura de los demás para poder tratarlos desde ahí. En lo personal, yo soy ateo, pero no por eso tengo el derecho de quitarle a Dios a una persona, cuando a veces Dios es el único pilar que tiene esa persona para mantenerse de pie. Me ha enseñado a respetar. ¿Vale? Ok, qué interesante. Y dentro de, pues, del panorama que usted se encuentra y que usted ve, ¿realmente cree que es fácil o en este caso difícil encontrar, pues, digamos, pues, trabajo dentro de del campo donde usted se desarrolla? Aquí te va y es un consejo que les quiero dar a ustedes
Y si sus compañeros también van a ver este video, quien sea, lo siguiente. Buscar trabajo es lo más tonto que uno puede hacer. Es una pérdida de tiempo. No busques trabajo. No lo hagas. Ofrece lo que sabes. Y la gente te va a buscar por lo que sabes. A mí la gente no llega conmigo porque ay, te toca ir con tal psicólogo. No. Llega conmigo por lo que yo sé. Y quieren ser tratados por lo que yo sé. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Contratan a un sujeto porque hay una nueva computadora industrial que muy pocas personas en el mundo saben utilizarla. Un día esa computadora falla. Entonces contratan a un sujeto que sabe mucho de informática. Llega, ve la computadora, la revisa, saca un destornillador y aprieta un tornillo y hace prender la computadora. Le preguntan, ¿cuánto va a ser? Y él dice, 10,000 pesos. Oye, pero solo apretaste un tornillo. Déjate desgloso los gastos. Ya le hace su factura y le dice, apretar un tornillo, 1 peso. Saber cuál tornillo apretar, 9,999 pesos. Ese es el valor que le da a tu trabajo y lo buscaron porque él sabía cuál tornillo apretar, cosa que los demás no sabían. Entonces es lo mismo. Yo tengo mi consultorio. Afortunadamente me va bien. Todos los días tengo paciente. Todos los días está lleno. Me siento afortunado. Pero yo sé que influye mucho el que yo ofrezco lo que yo sé. Por eso lo comparto con ustedes. Sobre el trabajo, mira, si tú quieres ver si hay locales donde te van a contratar, sí hay. Pero como en México todo está mal pagado. Todo. Ahora sí, en México tú seas, no sé, físico nuclear, no sabrían ni siquiera en qué aprovecharte en México si fueras físico nuclear. Y todo estaría mal pagado. Todo. Pero cuando tú emprendes, cuando tú ofreces, cuando tú dices, yo sé esto, mi tarifa es esta. Oye, que está muy caro. Pues si no quieres, vete con los baratos. Pero yo sé esto y yo te ofrezco esto. Entonces, esa es mi forma de percibir el trabajo ahora. ¿Sale? El consejo que nos da o la perspectiva que nos brinda, ¿no? Nosotros como estudiantes de psicología realmente vamos empezando y pues todo lo que las personas que ya llevan como que cierto recorrido dentro del área, que pues como usted nos dice que pues ciertos consejos o ciertas maneras de ver las cosas, ¿no? Pues al final del día como que las tomamos mucho en cuenta. Hay mucho psicólogo miedoso. No, hay mucho sujeto que estudió psicología y que es miedoso. Y quieren un trabajo y un sueldo seguro. Eso no te sirve de nada. De nada. Yo me doy la oportunidad de salir de vacaciones una vez al mes. No una vez al año. La última semana de cada mes
Yo salgo de vacaciones, a donde se me antoje. ¿Por qué? Porque así diseñé mi vida. Y he tenido la oportunidad de que sea así. Te puedo decir que afortunadamente, y es afortunadamente, he ido a muchos lugares. Me faltan más, pero de los muchos lugares donde yo he ido, el 80% yo no he pagado nada. Me pagan por viajar y por ir a compartir lo que sé. Y cuando tú te apasionas en tu área, te buscan por cómo te desenvuelves. Dices, yo quiero lo que ese güey ofrece. Ese güey me va a ofrecer a la personalidad que quiero tener. Él me va a escuchar, él me va a entender, él esto, él lo otro. Entonces, consejo, busca mediante el estudio volverte necesario para la gente. Lo mejor que puedes hacer como estudiante es devorarte tus libros. Del empleo, eso ocúpate en su momento. Ahorita lee y lee y lee como loca, porque eso es lo que vas a necesitar en el momento de ejercer. Olvídate de sacar 100, 10, no sé con qué te califiquen. Cuando tú haces una prueba, cuando a ti te hacen un examen, lo que evalúan es tu capacidad de retención de información de las preguntas que te quiere hacer el maestro. Pero no el que le atine, el sujeto matadito que le atine, todo eso significa que es el más inteligente. Hay cabrones que aprendieron otras cosas que no venían en el examen y no por eso son más pendejos. Solamente no aprendieron lo mismo que lo que venía en el examen, pero aprendieron cosas diferentes. Entonces yo no puedo calificar la inteligencia de una persona en su capacidad de retención de información, porque yo, en lo personal, muchas cosas se me olvidan. Pero ¿cómo soluciono ese problema? Volviendo a preguntar. ¿Cuál es el concepto de inteligencia? La inteligencia es tener la capacidad de resolver problemas y tener la capacidad de adaptarte a un medio, no un 10 en tu examen. ¿Ok? Okay. Vaya consejo, la verdad. Y bueno, siguiendo con las preguntas, dentro pues de su área y también pues de todos los casos que alrededor de este tiempo que usted ha estado consultando, ¿cuál uno en particular es el que más le llamó la atención y el por qué? Un sujeto, un sujeto que llega conmigo, tiene 17 años, llega conmigo, saca su cita, llega conmigo, se me queda viendo y me dice, no me va a preguntar nada. ¿Qué te tengo que preguntar? Ya te dije que aquí se trata de que tú vienes y hablas de ti. Sí, pero usted pregúnteme. ¿Para qué necesitas que te pregunte? Pues para saber que usted está interesado en mí. ¿Qué tan rechazado te sientes como para pagar para que alguien se interese en ti? ¿Te pasa frecuente? ¡Pum! En ese momento el tipo hace catarsis. No se la esperaba. Ya me comienza a platicar que del de niño jamás le hicieron caso. Y ahora hasta paga para que alguien se interese en él. Y el tipo todo el tiempo mudo, monosílabo, que solo me respondía sí, no. Pues yo no le preguntaba nada, pues no quiere hablar, ¿no?
Se termina su hora, le digo. Se nos acabó el tiempo. Ay, oiga, pero no hablamos. Digo, ¿qué quieres que haga? Tuviste una hora para hablar. No sé por qué no quisiste hablar. Pues que no se trata de que usted me pregunte. Desde un inicio, yo te dije que se trataba de que tú hablabas aquí de lo que querías. ¿Por qué ese caso se los platico? Porque la gente, con tal de recibir atención, hasta paga. La gente, con tal de no ser un fantasma, hasta paga. Y si este sujeto tuvo que ir a pagarme solamente para que lo viera, ¿cuántas otras cosas no hará con tal de que le presten atención? La gente quiere mucha atención, pero su forma de pedirlo es muy extraña. ¿Vale? Las siguientes preguntas se las va a hacer mi compañera Cecilia. Ok, Ceci, adelante. Hola. La siguiente pregunta es que si usted cree que la psicología lo ha hecho una mejor persona. La psicología no. Mi forma de acercarme a la psicología sí. La psicología ahí está. El que se acerca a ello aprende algo. Pero la psicología como tal, no. Mi deseo de haberme acercado me ayudó a ver las cosas de otra forma, que no sé si es mejor o peor, pero sé que en este momento lo disfruto mucho. Y tal vez dentro de un año voy a estar pensando diferente. ¿Por qué? Porque voy a aprender otras cosas. Aquel que viaja también se elimina de prejuicios, porque conoces otras culturas y dejas de ser muy prejuicioso, porque conoces la diversidad en carne propia. Entonces, no creo que la psicología como tal, sino el yo haberme dado la oportunidad de acercarme ahí. Así como ustedes se dieron la oportunidad de acercarse a la carrera. ¿Ok? Porque tú puedes ir con el mejor terapeuta del mundo, pero si vas cerrada a no quererlo escuchar, de nada te va a servir. ¿Ok? Ok. Bueno, y la siguiente es que, ¿qué tan importante es el papel del paciente en la terapia? Sí, bueno, yo diría que lo que dice Lacan, las resistencias del paciente son las resistencias del analista. Si el paciente en algo no se abrió, fue porque el psicoanalista no tuvo las herramientas suficientes para permitirle al sujeto que se abriera. Desde ahí. Entonces, las resistencias del paciente son las resistencias del analista. Entonces, yo te cambiaría poquito la pregunta, que no sé si estás de acuerdo, en qué tan importante es la participación del paciente en su tratamiento. Y te lo respondo fácil. Yo no puedo estar más interesado en el caso de un paciente que el paciente. A mí no me puede interesar más. Somos un equipo, 50 y 50. Y mi 50 es yo verte en el consultorio y a estarme actualizando, estar estudiando. ¿Ok? Ok. ¿Y lo más difícil de dar psicoterapia? Pues cuando hay pacientes que no te quieren pagar, ¿no? He tenido varias que ¿En se hacen. serio? Sí. ¡Wow! O sea, wow, sí. Me ha tocado pacientes, 2 que 3, que dicen, se me olvidó traer dinero. Es como que si vas a la tienda por una Coca-Cola y no traigo dinero, oiga, ¿me la regalas? Sí, tú, seguramente.
Seguramente. Yo diría que hay personas que quieren ver resultados inmediatos que ni siquiera ellos saben cuáles son, pero quieren que tú se los adivines. Y si no se los adivinas, se van insatisfechos y sienten que lo que pagaron fue una pérdida de tiempo. Y sienten que eso no se merece ser pagado. Yo diría que es eso. Quiero hacer énfasis en los honorarios porque para eso trabajas. Si tú te dedicas a lavar coches, es obvio que lo estás haciendo porque quieres que te paguen. Esto también es un servicio, pero tuve que estudiar para darlo. Entonces yo diría que la parte difícil es, no difícil, triste. Cuando el paciente a ti como terapeuta, también a ti te idealiza y espera demasiado de ti. Y yo diría que lejos de que sea algo difícil, es algo triste, porque el paciente se va a regresar con su trauma. O sea, idealiza tanto las cosas que hasta el terapeuta lo idealiza y no se da cuenta y se va decepcionado y se va a seguir decepcionando porque todo lo idealiza. Yo diría que lejos de ser algo difícil, es algo triste. Sí, ok. Ok, ¿y lo que más le gusta de su trabajo? ¿Lo que más le agrada? Te diría que el pago, ¿no? Pero eso va implícito. Pero lo que más me gusta es que diario, escucho una historia nueva. Y escuchar al otro desde su mundo, uy, es como ver una serie de Netflix. Yo veo diario 10 series diferentes. Diario, y digo, ay cabrón, ahora la serie estaba buena. O sea, ¿cómo te empapas, no? El empaparte de la humanidad del otro. Eso te vuelve una persona de alguna forma un poquito más comprensivo. Y lo que más me gusta es saber cuando se hace una transferencia y que el paciente dice, esto jamás se lo había dicho a nadie. El que te tengan esa confianza, para mí, es lo más satisfactorio, la confianza. Ok. Ok. ¿Qué es lo peor para lo que uno tiene que estar preparado en esta carrera? Los niños. Al inicio, cuando yo comencé mi servicio particular, yo no pude. Yo no pude porque me daba mucho coraje ver niños golpeados, violados, separados de sus padres, que sus padres fallecieron, niños que la misma familia los violó, niños y niñas, niños expuestos a extrema violencia, porque no crees que ves casos bonitos, no es solamente, ay, el niño no aprende, ay, el niño tiene autismo, ay, el niño tiene Asperger. No, cuando te llegan los casos cabrones de que un niño lo torturaron y dices, no mames, eso es lo duro. ¿Cómo a un niño le pueden hacer eso? Ahí sí es donde yo pierdo objetividad y es donde digo, aquel que se dedique en el área clínica a niños, no solamente en el aprendizaje, el Asperger y el autismo, esa es la parte bonita. El que se dedica a los putazos, a embarrarse de lodo, en la parte tétrica, mis respetos para ese. Aquí te va un dato. Es más fácil recuperarte de un trauma que sucedió en la adultez que recuperarte de un trauma que sucedió en la infancia.
¿Sale? Para que lo piensen. Bueno, la siguiente es que ¿cuál es la importancia de la primera sesión? Es ver primero, esto es lo que yo les digo a todos, a los que son mis estudiantes también. Lo primero que hay que ver en el paciente cuando llega a la consulta es saber identificar en dónde está el yo del paciente. ¿Por qué? Porque a veces el yo del paciente está en su expareja, en su mamá que no lo aprueba, en su papá que no lo aprueba, en sus hijos, aquellas que dicen, es que yo no soy nada sin mis hijos, en su trabajo. A veces el yo del paciente está en todos lados, menos en el paciente. Entonces, lo que tiene que identificar un terapeuta es identificar dónde está el yo del paciente y regresárselo al paciente. Y eso dependerá de las resistencias del paciente de volver a ser él mismo, de volver hacia sí. Entonces, la primera consulta es importantísima y aquí es donde yo te lo conecto con lo de hace rato. Cuando quieres a fuerzas aplicarle una entrevista psicológica a un paciente, el paciente pierde tanto interés porque el paciente va a hablar de él, no va a una entrevista de su casa es de adobe o de ladrillo y tiene piso o el de cemento y se le facilitaba ser amigos o no. El paciente dice, ¿qué? El paciente va a hablar de sus broncas. O sea, si tú fueras tu paciente, ¿irías contigo? Pregúntatelo. ¿Vas a que te escuchen o vas a que te apliquen lo que el psicólogo te quiere aplicar? Vas a ser escuchado. Es como que si entras al cine a pagar por ver la película, no sé, se me viene a la mente hace rato que vi un comercial de la película de Venom. ¿Ok? Quiero entrar a ver la película de Venom. Y resulta que entras y en lugar de ver la de Venom te ponen, no sé, Casablanca del año de 1940. Dices, ¿qué pedo? Te sales decepcionado. O sea, platiqué otra cosa, lo que este sujeto quiso. Entonces, considero que tal vez la entrevista psicológica no se debería de hacer en la primera sesión, sino en la segunda. Porque el paciente va contigo a querer hablar lo que él tiene. Y después de haber escuchado al paciente, cortar tu entrevista psicológica solamente lo que consideras que es necesario para el caso. No aplicar toda la entrevista, porque a veces no aplica, sino las partes que vas a necesitar para aplicarle la entrevista al paciente. Si es que tu caso es querer aplicar entrevistas. En mi caso yo no aplico, no es necesario. Porque yo siempre en la primera sesión le pregunto al paciente, aún así haya ido conmigo 50 veces, siempre le pregunto, ¿de qué quieres platicar el día de hoy? Tú eres el que pone el tema, no yo. ¿Vale? Okay. Interesante. Okay. Sí. La siguiente pregunta es si usted se ha retirado de un caso por motivos personales. Una vez me dio diarrea porque comí, no me acuerdo que comí, por ahí lo tuve que dejar. Ahí nos vemos, no te puedo atender, traigo un pinche estómago para la chica. Claro que era un motivo personal. O motivos personales, ¿a qué te refieres específicamente? Estaba mencionando sobre los pacientes pequeños que usted básicamente no toleró o no tuvo el estómago para seguir con esos, digamos, esos casos, ¿no? Bueno, ahí fue donde yo me di cuenta
que yo no estaba especializado totalmente para atender el caso. Entonces, eso fue por cuestión profesional de saber que yo, para empezar, mi consultorio es blanco y negro, para empezar. No hay colores para niños. Entonces, no es un consultorio para que vayan niños. Entonces, no tengo juguetes, no tengo plastilina, no tengo crayolas, no tengo nada. Entonces, para empezar, no es un consultorio diseñado para niños. No me especialicé en niños. Entonces, yo creo que en esa ocasión por motivos profesionales. Por motivos personales, ha habido casos en los cuales considero que han sido como 2 o 3, tendría que ver muy bien la gente si fue este y este y este, en los cuales tal vez el caso implicaba mucho más mi integridad. Dije, es mejor mi integridad que atender este caso. ¿Por qué? Una vez me llegó de una parte del país, del norte, directo conmigo, no te voy a decir marcas, un jefe de sicarios. Por obvias razones ya no lo quise atender. Entonces dije, no, aunque él me dijo, yo vengo y le pago, todavía me ofreció una gran cantidad de dinero por consulta. Dije, no puedo, me arriesgo. ¿Cuántas cosas no me iba a confesar? ¿Cuánta información iba a tener yo? El riesgo de que a veces te das a conocer mucho es que también personas de ese tipo de condiciones también te conocen. Entonces a veces te acerca gente de ese calibre, así me gusta decirlo, de ese calibre, y digo, claro que me dio miedo. ¿Vale? Sí, de hecho es lo que le iba a preguntar, si no le dio miedo de que decirle que no. Le hice saber mis motivos y él me dijo, lo entiendo, no se preocupe. Digo, muchas gracias. Sí, aquí se relaciona la siguiente pregunta, que es si ha tenido pacientes que hayan puesto en peligro su vida. Ahí está. Sí, ya está contestada. Bueno, y entonces la siguiente es de cómo cambió su visión del mundo y las personas al adquirir los conocimientos que tiene ahora. Antes era un Sergio muy agresivo, en el sentido de defender mis ideas, en ese sentido, agresivo de que no, estás bien pendejo y es como yo digo, y así, ¿no? Así, de esa forma, ¿no? Ahora si alguien me discute es, sí, chica tu madre, ya, lo que tú digas, etcétera. Sí, sí, oye, que el psicoanálisis, sí, no me interesa. Porque ahora mi interés es disfrutar lo mucho o poco que tengo, que es mi familia, mi trabajo, el respirar, el caminar, el estar vivo. Entonces, antes, además yo creo que la juventud también obviamente te hace una persona más aguerrida y bueno, los fregadazos que te va dando la vida, el aprendizaje te hace ver las cosas más en paz. Y no significa que hayas envejecido, significa que tal vez ese conocimiento que tengo ahora solamente podía obtenerlo a través de todo lo que viví. Y estoy en un buen momento de mi vida donde digo, lo estoy disfrutando. Ok. Y ya la última pregunta es si nos podría dar algún consejo para los estudiantes que pues vamos iniciando en la carrera de psicología. Sí. No le digas a nadie que estudia psicología. Mucho imbécil que jamás ha leído un solo libro de psicología
va a creer que sabe más que tú por puro sentido común. No te pongas a discutirle a nadie, ni siquiera a otro psicólogo. Dedícate a lo tuyo y a buscar lo que te dé a ti paz, plenitud, amor y tranquilidad. No bases tu vida en un trabajo seguro, tener una quincena segura. Lo único seguro que tienes es que te vas a morir y solo vas a vivir una vez. Entonces, ama muchísimo lo que estudias, porque el día que tú lo compartes, por lo que menos te preocupas es por el dinero. Es lo que menos te preocupa, el dinero. Sabes que simplemente hay y ya. Cuando lo haces con pasión, cuando lees un libro porque te llena y dices, ay, lo voy a aplicar en esto. Y cuando compartes lo que sabes, la gente te busca. No te pelees con nadie. A cada quien dale por su lado. Vive los detalles, las cosas simples. No dejes de amarte a ti misma primero. Antes de amar a otro, ámate tú. Así sabrás si el otro te está amando o no. Date la oportunidad siempre de escuchar comentarios que van en contra del tuyo, pero abiertamente. Y date la oportunidad de hacer el ridículo de vez en cuando, de reírte por cualquier bobería, de disfrutar a las personas que tienes. Y los que no tienes, por algo ya no están. Entonces, disfruta tu carrera, es hermosa, confía en ti y en que vas a lograr todo lo que quieras. El día de mañana, cuando pase el tiempo, tal vez ahorita van a decir, ay, ¿cómo crees? Así lo decía yo. Y esto les va a pasar a ustedes si siguen con pasión su carrera. El día de ustedes, si luego nos agregamos en el Face, después, pasado el tiempo, de repente voy a ver una fotografía de ustedes donde están en Londres, porque fueron a Viena a conocer el consultorio de Freud. De repente las voy a ver en una foto que subieron junto a la Torre Eiffel en Francia, o que fueron a conocer el consultorio de Lacan. Ahorita uno dice, no, ¿cómo crees? Créeme, tú déjate apasionar y cuando menos esperes, le voy a estar dando like a tu foto en esos lugares. ¿Ok? Que tengan muy buena tarde, chicas. Muchas gracias por dedicarnos este momento, estos minutos, esta hora básicamente ya. Gracias por ser tan humilde, la verdad. El que no lo es, se pierde de amistades tan bonitas como estas. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Realmente, Adiós. muchas gracias.